Hola, ¿cómo están? Feliz ombligo de semana. Ya estamos aquí en miércoles, en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y me da mucho gusto recibirte, que nos estés aquí siguiendo la transmisión. Hoy doy la bienvenida a Raúl Tapia Equiarte. Él es vicepresidente de Riesgos Especiales y Responsabilidad Civil en Highland, México. Y me da mucho gusto saludarlo ahora con esta nueva cachucha. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Mariel, muchas gracias. Encantado de platicar nuevamente contigo. Oye, tú siempre estás así como que en los puntos neurálgicos, ¿no? Del sector de la vivienda, de la construcción, sector inmobiliario. Hoy nos vas a platicar de estos riesgos profesionales de arquitectos e ingenieros. A ver, cuéntanos de eso, Pues mira, es un tema, pues como luego pasa mucho en los seguros en México, es poco explorado, ¿verdad? pero al final, pues todos los arquitectos, ingenieros que se dedican al tema de la construcción, tanto en lo que tiene que ver con el diseño de proyectos, con el estudio de mecánica de suelos, cálculos estructurales, etcétera, tanto los que ejecutan tienen pues riesgos al momento de ejercer su profesión. Y lo que pasa hoy en día, como en muchas profesiones, es que la gente no se asegura porque al final puede ser poco conocido la existencia de este tipo de seguros. Y la verdad es que en México se han desarrollado coberturas de seguros especializadas para este tipo de actividades de una manera muy importante y pues realmente es lo que queríamos platicar el día de hoy, ¿no? Ujú. A mí, ¿sabes qué? Yo creo que nos quedaría mucho más claro si nos das ejemplos, porque por supuesto que conocemos la labor de nuestros profesionales, ingenieros y arquitectos en toda la construcción, edificación inmobiliaria, ¿verdad? Que se hace en México y que por suerte es muy importante. Pero danos ejemplos. ¿Cómo aplica, por ejemplo, un seguro a alguien? No sé, se me ocurre que está desarrollando un complejo de usos mixtos, ¿no? Ujú, Con todo esto de corporativos, hotel, oficinas, restaurantes, y a lo mejor también tiene por ahí departamentos para la renta, ¿no? Habitacionales. Sumémosle todo en la tienda Ancla, la que ujú. quieras ahí, ¿no? La Walmart, la Liverpool, el Palacio, todo un complejo de servicios. ¿En qué riesgos puede incurrir, ¿no? Un arquitecto que esté diseñando este proyecto? Pues mira, yo creo que hay uno, y creo que el más delicado es al final parte del el tema estructural, ¿no? Del Ándale. edificio, ¿no? Al final, todos los arquitectos, todos los ingenieros civiles van a hacer su trabajo muy diligentemente, van a hacer los cálculos conforme a toda la información que ellos tienen del subsuelo, de los estudios de mecánica de suelos, etcétera. Pero siempre existe la posibilidad de que a alguien se le vaya un cero de más o de menos y que esto pueda tener una afectación al momento de que se ejecuta la obra. Y hay casos reales, en México hay casos reales en donde Claro, incluso complejos industriales, por cuestiones donde no consideraron algunas circunstancias particulares del suelo en el que estaban construyendo, claro. hubo que derribar el edificio por completo, ¿no? No me digas. Y eso al final tiene que ser, pues, y no lo digo yo, lo dice el Código Civil, es la responsabilidad de quien hizo esos estudios de una manera profesional. Entonces, algo que muchas veces nos sucede cuando hablamos de este tipo de responsabilidades profesionales es que el profesionista dice, oye, pues yo he hecho esto durante muchísimos años y es Ujú. difícil que me equivoque porque pues tengo una experiencia de X años, pero toda la Sí, gente pues empieza a tener también arquitectos, ingenieros que están trabajando para uno. Puede haber un error de alguno de estos, de unos empleados de alguno de estos claro. grandes ingenieros estructuristas que sea Sí. finalmente quien puede cometer el daño al momento de no haberse fijado en que los Ujú. cálculos estaban bien hechos, ¿no? Entonces, en ese momento, automáticamente el dueño de la empresa, el ingeniero que está haciendo todos los cálculos estructurales, pues se Ujú. convierte en responsable de los daños que su cliente está teniendo por esos errores de cálculo, ¿no? Entonces, Ujú. es algo, te decía al principio, que está muy poco explorado en México. Se puede hacer Sí, esta adquisición de estos seguros. sí. Nosotros lo que hemos visto en nuestra experiencia es que normalmente cuando viene la inversión de fuera,
de Europa o de Estados Unidos, muchas veces contractualmente les piden la contratación de estos seguros. Si Mira, no, la gente luego es cuando dice, no, pues ni idea si existen o no existen. Y nosotros ujú. en Highland, en México, hemos desarrollado esta especialidad en riesgos profesionales para muchas actividades, pero particularmente para todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción. Mira, qué interesante. Yo creo que a lo mejor hasta no se han puesto a contratarlos por desconocimiento, ¿no? Colegios de estos profesionales enteros, deberían de conocer, ¿no? Pues más con Correcto. tantos años de servicio y para las nuevas generaciones, bueno, tú y yo hemos visto cómo se han caído obras que antes de inaugurarlas. Así ¿No? es. Así Aquí en es. Periférico Sur no voy a decir nombres, pero, ¿no? Nos encontramos con una plaza comercial que de repente la noticia no fue la inauguración, sino la caída, creo que fue de una terraza o De algo un así, balcón, exactamente, así balcón, es. ¿verdad? Y así nos topamos, con diversas obras que desafortunadamente a veces tienen otro tipo de impactos también, humanos, ¿no? Y Entonces fíjate que aquí, ahí, sí, perdóname, María, hay un caso, sí, en este hubo, déjame llamarle, pues trágico, el caso que comentas justamente, ¿no? ujú, Porque además muy aparatoso porque Plaza se Arts, cayó una estructura, sí. pero hubo un caso del cual tengo conocimiento también, en donde una fábrica de X marca conocida, Ujú. eh, empezaron a darse cuenta que las bandas transportadoras de su materia prima no hacían correctamente la disposición de la materia prima en otra parte del proceso. Y Mira, ahí acabó resultando que el cálculo estructural de la base de la planta, de donde estaban las máquinas, no habían hecho, no habían considerado el peso adecuado que iban a tener estas máquinas que instalaron después. Y eso le ocasionó una pérdida importante al dueño de esa fábrica de productos, que se percataron una vez que las máquinas estaban estaban trabajando. funcionando. Y todo tuvo que ver finalmente con un cálculo que estuvo mal hecho algunos meses, algunos años antes, y finalmente hubo que indemnizar a esta fábrica por los daños que le estaba ocasionando, que sus máquinas no estaban operando correctamente por estos errores de cálculo. Entonces, realmente Pasa. la diversidad de posibilidades de que un caso de esto se dé, pues es amplia, ¿no? Y suelen Sí, ser casos, totalmente. Mariel, que a lo Ujú. mejor no son de frecuencia, pero pueden ser de mucha severidad económica. ¿Verdad? Sí, de otro tipo de impactos, ¿no? Sobre todo para el dueño, como dices, Así es. severidad económica. Oye, pues ahí están los seguros, pueden ser que adquiridos individuales o también hay precios especiales para colegios y asociaciones, ¿o cómo funciona? Sí, a ver, lo normal es que se contraten caso por caso, ¿no? Tú tienes un Sí, proyecto, caso por caso. no lo normal, déjame que eso es lo habitual, lo frecuente, ¿no? Como te lo piden, porque te decía Ok. yo, pues normalmente lo contratan cuando se los piden un proyecto específico y Mm, lo puedes hacer por cada uno de los proyectos. Nuestra recomendación es que se haga por su práctica anual. Tú tienes una práctica anual donde haces X número de cálculos estructurales durante el año y todo lo que hagas, todo y tú y tus empleados durante ese año puede cubrirse y obviamente es mucho más económico hacer una sola póliza por un año que hacerlo caso por caso, qué ¿no? interesante. Ahora sí que Eso, todo lo que incluya de obras y de trabajos por un año. correcto. Ese es Mira. yo creo que la forma más fácil y así no tienes el riesgo de que, oye, fíjate que, porque además la ley de Murphy tiene sus que veres en estos temas de los seguros, se te olvida incluir un proyecto y pues la ley de Murphy dice que ese proyecto que no incluiste en la Ahí póliza pasa. es el que te va a pegar. Ahí es Exactamente. donde pasa. No, mira, qué interesante, ¿eh? Contratación anual, o sea, incluye todas las obras que estén bajo tu responsabilidad en ese año. Es una buena recomendación, hay que pasarles la voz a nuestros compañeros y grandes profesionales, ingenieros, arquitectos y demás que tengan que ver, todos, seguro, con grandes proyectos, con importantes proyectos. Y Raúl, fíjate que cuando platicamos me dijiste tú de este seguro de título de la propiedad que me llamó mucho la atención. Cuéntanos en qué consiste. Pues mira, es un seguro también muy poco explorado en México. Yo Sí. te diría que este seguro típicamente lo han contratado los norteamericanos y canadienses cuando vienen a comprar una propiedad en México, porque en Ah, Estados mira. Unidos están muy acostumbrados a la existencia de este seguro. Y este seguro finalmente lo que te va a cubrir es, o déjame decirlo, te va a garantizar
que la propiedad que estás comprando realmente es tuya, ¿no? Claro. Tristemente, en nuestro país sucede que pues ya que se compró un terreno, resulta que aparecieron los ejidatarios, que a ver, son los aparentes verdaderos dueños, y entonces empieza a haber una serie de cuestiones de que te cierran el predio, te piden una lana porque dicen que es de ellos, y lo peor es que muchas veces te muestran escrituras que dicen que son de ellos y demás. Entonces, Sí. este seguro lo que te ayuda es a hacerle frente a ese tipo de situaciones. Si tú tienes un predio chico, mediano, grande y alguien viene un día y te dice, oye, ese terreno es mío, pero tú lo tienes escriturado con un notario público en México, hicieron las investigaciones de los años que tengan que hacerse hacia atrás para garantizar que realmente ese predio es de quien dice que es el dueño. Pues todo este seguro te va a cubrir tanto la defensa de todos esos gastos que Sí. puedas Ujú. tener legales por hacerle frente al hecho de que tú eres realmente el dueño, y pues de alguna manera te garantiza que la propiedad sigue siendo tuya, ¿no? Entonces, nosotros esto lo hemos visto, te digo, mucho en el pasado con Ujú. norteamericanos que compran propiedades en México, pero hoy ya una compañía de seguros lo desarrolló en México y déjame decirlo, mexicanizado el producto, porque luego pasaba que las compañías de seguros que abrían este tipo de seguros en México eran americanas, entonces todo lo tenían muy, muy hecho a lo americano, pero hoy en día ya se pueden conseguir este tipo de coberturas conforme a textos hechos en México con el respaldo de reaseguradoras muy importantes a nivel internacional, y nos parece que es una buena oportunidad también dar a conocer que este seguro puede contratarse ya en México con una compañía mexicana, que muchas veces es lo que también causaba ciertas dudas, ¿no? Sí, qué importante, lo que estás comentando. Fíjate que sin conocer justo más del tema, pero le dijimos al público que ibas a estar con nosotros, y entonces ellos nos pasaron algunas preguntas, seleccionamos esto, pero tiene mucho que ver con lo que acabas de contestar, Raúl. ¿Cuáles son Ujú, las aportaciones del seguro de título de la propiedad? De hecho, es lo que nos contestaste, ¿no? ujú. Le da la garantía al propietario, pues, de seguir conservando la propiedad mientras se lleva a cabo el litigio, que es Es correcto, importante, ¿verdad? Eso correcto. creo que es de lo más importante que ahorita mencionaste, más todos los demás beneficios que te ayudan en el proceso legal, ¿no? Así es, La asesoría. exactamente. Bueno, a mí me viene a la mente, la verdad es que yo creo que todos conocemos este tema de la no propiedad, falta de propiedad, disputa por las propiedades, es algo como muy común. No tengo la cifra, pero fíjate que algún director del INSUS, ¿no? Del Instituto Ujú, Nacional del Suelo Urbano Sustentable aquí en México, ¿no? Mencionaba toda la alto porcentaje de falta de escrituración. ok, O sea que eso es en vivienda, pero eso también es en propiedades. Y yo sé de casos de propiedades industriales donde haz de cuenta que lo que tú dijiste es lo que pasó. En cuanto salió el dueño, de repente aparecieron los ejidatarios. así Y es. pues ahora sí que el pobre dueño ya lleva, que yo sepa, por lo menos 10 años con unos terrenos allá en el Estado de México, Cuautitlán, cerca de San Martín Obispo, todo el parque industrial, pues no puede hacer nada con los terrenos porque no se ha podido arreglar con los ejidatarios, siendo que es un terreno pues de vocación industrial que está ahí al Ujú. ladito de la entrada del parque, ¿no? De San Martín Obispo, y está enfrentando esos problemas. Hay que recomendarle el seguro, ya es tarde a lo mejor, ¿no? Pues sí, a ver, habrá casos para los que es tarde, pero hay quien puede estar perfectamente a tiempo de que platiquemos de este tipo de seguros, Exacto. ¿no? Realmente mucho del objetivo de desarrollar este proyecto de un producto nuevo va enfocado principalmente a temas de vivienda, ¿no? Pero por supuesto que se pueden ver otros casos y analizarlos y ver cómo finalmente podemos ayudar a que si a alguien le llega a suceder una situación como estas que estamos planteando y muchas más, porque pues al final puede ser por una cantidad muy diversa de situaciones que se dé una situación como esta, ayudarlos justamente a tanto en la defensa y, pues a recuperar lo que es suyo, ¿no? Porque finalmente es de lo que se trata. Entonces, es un producto que al final, como todos los de seguros, es transferir el riesgo a una compañía de seguros para que alguien, incluso especialista en la materia,
te ayude en la asesoría para recuperar esto, porque muchas veces sucede, ¿no? Oye, pues ya me pasó tal cosa y en ese momento tienes que empezar a ver quién es el que te puede ayudar. Cuando tienes Claro. un contrato de seguros, tanto para el caso de las responsables profesionales que decíamos antes, como para Mm, esto del título de propiedad, pues la compañía de seguros te va a poner un especialista en la materia que te va a ayudar en todo el proceso legal para recuperar tu bien en el caso de un seguro o por el otro, pues a que las responsabilidades sean deslindadas de manera clara y si a la responsabilidad del profesionista, pues se pagan los daños y listo, ¿no? ujú. Oye, ¿y cuál es el mejor momento para adquirir este seguro? Pues antes de la adquisición de cualquier predio, ¿no? Exacto, Porque al ¿verdad? final se tiene, claro, porque finalmente se tiene que hacer una investigación. Se hace una investigación, pues similar a la que hacen finalmente los notarios públicos en México, Ujú, justo para garantizar y tener el conocimiento de que ese predio, ujú. de muchos años para atrás, ha seguido toda la cadena de Exacto, transferencia, ¿no? de la Y que propiedad. no hay ningún gap ahí que pudiera finalmente ocasionar alguna situación que pudiera crear problemas al dueño. Exacto. Entonces, desde que vas a adquirir la propiedad, como dices, básicamente aplica para vivienda, pero no obsta, se puede Así es, considerar otro tipo de propiedades, como estas que te estoy comentando, que están muy, cotizados actualmente, que son las industriales, exactamente. ¿verdad? Así es, Oye, Mariel. y son caros. Pues mira, como todos los seguros, al final pues, es un porcentaje con respecto al riesgo, ¿no? Habrá casos más caros que otros, ¿no? Pero al final de lo que se trata es que el costo sea asequible para quien lo está contratando. Si no, pues, ¿para qué ofreces un seguro si finalmente va a ser caro, ¿no? Yo creo que ya también caso por caso se puede ir analizando Se va viendo. cada uno de de estas situaciones y pues bueno, ya el adquirente del predio pues tendrá que evaluar si el pago de la prima que le corresponde por este riesgo, pues vale la pena pagarlo para estar tranquilo el resto del tiempo que sea propietario de este Ujú. terreno o propiedad o vivienda o lo que sea, ¿no? Exacto. Oye, entonces se puede decir que es caso por caso. Sí, sí, aunque puede haber casos en donde podamos manejar un volumen, si es un volumen grande de vivienda, pues también es un poco lo que decíamos hace rato con el del riesgo profesional. A mayor Sí. volumen, pues obviamente pues puede haber también una consideración en la prima que ayude a que sea menor. Correcto. Oye, pues finalmente tus recomendaciones ya empezaste aquí diciéndolas, ¿no? Desde que está pensando en adquirir la propiedad, ¿no? En este caso, desde allí o desde que ya firma y es propietario, Raúl. Antes. O Ah, sea, ok, la idea es que entonces desde sea que está antes. Así es. pensando, Correcto. ¿no? Así A es. ver, ¿qué Que otra desde ahí empecemos a recomendación le platicar. haces? Así Ajá. es. Sí, no, obviamente lo que buscamos con esto es dentro del proceso, déjame llamarle de investigación que se hace del terreno o de la propiedad, pues ayuda también a que independientemente que se haga en paralelo a lo que pueda hacer un notario público, pues a nosotros nos da también la luz, digamos, de que el predio esté en buenas condiciones y al final, pues eso, insisto, como cualquier otro seguro, te da tranquilidad de que las cosas están de manera correcta. Exacto, ¿no? Pues ahí están estos productos, estos seguros, ¿no? Importantes en la primera parte que nos hablaste de este seguro profesional, se le llama así, ¿verdad? Exactamente, Profesional, aplicado básicamente a ingenieros, a arquitectos, ¿no? Que tengan que ver con la obra, el diseño, la ejecución de la obra, podríamos decir, Raúl, tú me corriges, sí, en sí, el así es. tema, ajá, en el tema de construcción. Y esta parte que es del seguro de título de la propiedad, que justamente le ayuda a usted a enfrentar cualquier disputa, ¿no? Con respecto a la propiedad que adquiere. Pero, si entendí bien, Raúl, te ayuda desde el inicio, pues a conocer justamente que la propiedad esté legal, ¿no? Y que sí puedas Correcto, adquirirla, porque también hay casos en donde desde el inicio, pues uno no sabe, ¿no? Sobre todo el ciudadano común y corriente no le sabe y de repente dice, pues sí, lo compro, me gustó, está a buen precio y resulta que la propiedad pues no tiene los papeles, por ejemplo, es ¿verdad? No correcto. es solvente, no valdría la pena meterte allí a algo que está intestado, ¿no? O algo cuyos papeles no existen, en fin, desde allí empieza la asesoría de este seguro, ¿verdad? Exactamente, así es, Maril.
Pues bueno, esto dirán que no pasa, pero bueno, estamos en México y es muy frecuente que pase, Sí ¿no, pasa, Raúl? sí Muy pasa. frecuente que pase en estos casos. Así que se me hace bien, bien trascendentes los productos, que bueno, como dices que ya son más habituales en los países de Norteamérica, ¿verdad? Sí, allí es muy común. El seguro título de propiedad, yo prácticamente puedo decir que cualquier transacción de adquisición de un inmueble lleva implícito un seguro de título de propiedad. Correcto. No, bueno, pues qué bueno que esta cultura nos está alcanzando para que estemos más blindados, ¿no? Evitemos pues operaciones que son desgastantes e infructuosas e ilegales. Así que de esta manera nos aseguramos todos en cuanto a los profesionales que tienen que hacer obras, diseño, ejecución de obras de infraestructura, inmobiliarias, residenciales, etcétera, y ya esta parte del seguro del título de la propiedad que se me hace bien importante en un México donde es tan complicado encontrarte con los títulos de propiedad legítimos, ¿no? En las operaciones inmobiliarias sí que necesitas de esta asesoría para asegurarte de que la operación sea totalmente legal, que la propiedad exista, que tenga sus papeles y que tú seas el dueño, ¿verdad? Y puedas enfrentar pues cualquier disputa al respecto, conservando la asesoría y la propiedad. Pues Raúl, muy interesante. La Qué verdad que bueno, Mariel. interesante de esta empresa donde ahora estás. Me da mucho gusto que presenten los productos que son necesarios para el México actual, para salir adelante y seguir moviendo al mundo inmobiliario y de la construcción. Así que platiquemos más adelante de cuáles son los errores más frecuentes de estos Con gusto. profesionales por los que buscan el seguro, ¿no? También casos, ejemplos de la vida real de lo que está pasando con títulos de propiedad. Si te parece, nos vemos, te invitamos para que platiques de nueva cuenta ahora, más adelante, en unas semanitas, Raúl. Con mucho gusto, Mariel. Y sí, realmente la apuesta de nosotros en Highland México es abrir este tipo de coberturas que Ujú, son poco conocidas, poco exploradas en nuestro país y que la gente vea a los profesionistas, los adquirientes de vivienda, que al final tienen formas de asegurarse por cosas que tal vez nunca imaginaron y que al final les van a dar esa tranquilidad, ¿no? Entonces, nuestra totalmente. propuesta es justamente ocupar este espacio como especialistas en este tipo de coberturas de responsabilidad civil y riesgos especiales. Y pues nada, encantados de poderlos asesorar en lo que necesiten en Muy todos estos bien. temas. Ahí tienen su página, ¿no? O en redes sociales. Sí, 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 por supuesto, está mi correo también si me quieren contactar a mí directamente, es raúl.tapia@highland.com. Highland es Hylant, y con mucho gusto podemos tener alguna conversación mucho más amplia con respecto a estos temas. Muy bien, de todas maneras, ahí están las redes sociales, siempre se puede encontrar a la empresa, contactar a nuestros invitados y resolver sus dudas. Así que, Raúl, qué gusto saludarte, verte tan comprometido siempre con esta gran industria y pues pronto le seguimos platicando contigo. Así que muchísimas gracias. De esta manera nos despedimos de En Concreto contigo, lunes a viernes con nuestros diferentes expertos, expertos que como Raúl Tapia el día de hoy les dan las mejores recomendaciones para que tomen las mejores decisiones. Así que continuamos aquí en concreto. Te esperamos. Muchas gracias, Raúl. Buena tarde. Gracias a ti, Manuel, por la invitación, encantado de estar contigo. Hasta pronto.